Los principales es el golpe que se le da a las finanzas. En materia antinarcótica, nosotros vemos diferentes o medimos diferentes rubros. La incautación como tal de 1 kilogramo de cocaína, el tema de arrestos que se puedan dar, incautaciones pequeñas, ya sea por marihuana, por alguna otra sustancia química o por el consumo que tengan. Y esa afectación en estos primeros 6 meses del año nos contabilizó 2.000, casi por arriba de los 2.8 billones, 2.000 millones. Esos números nos ayudan a reflejar ese trabajo que se está haciendo. Cada quetzal que nosotros podemos quitar de las estructuras criminales es un número que es favorecer al Estado, a la economía, y quitar ese dinero, porque estas estructuras criminales con ese dinero es como financian sus operaciones o un posible ciclo de corrupción. Un papel y roles muy fundamentales que cada una de las instituciones hace. Tenemos que trabajar en conjunto, el fortalecimiento institucional, que es algo que se promueve desde el 5º Viceministerio, es específicamente porque necesitamos que los grupos investigativos, los grupos de fiscales, estemos trabajando en conjunto en esta lucha, que no es solo de una institución, sino de todo el Estado. Sí, Estados Unidos es un socio muy fundamental, un socio confiable, con quien nosotros compartimos muchos temas de entrenamiento. Ellos nos ayudan en capacidades en asesorías, en entrenamiento, compartir sus mejores prácticas, conociendo lo robusto que es el Estado en materia de trabajo en conjunto que hace Estados Unidos, no solo con Guatemala, sino con la región y con otros continentes. Pues nosotros nos vemos beneficiados en esos temas de entrenamiento, capacidades, por ejemplo, los grupos de K9 que nosotros tenemos, que son donados por medio del Departamento de Estado. También tenemos, y es conocida, la Fuerza Aérea del Ministerio de Gobernación, UNAGOG, que también recibe apoyo y capacidades de entrenamiento. Sí, estos inician básicamente porque sabemos que mucha de la droga que llega a Estados Unidos lastimosamente utiliza nuestros países de la región como un puente. Entonces, reconociendo que de acá se originan algunas estructuras que llevan ese mal hacia Estados Unidos, algunas de las cortes identifican algunos de los grupos que nosotros también trabajamos en conjunto para atacar. Ellos emiten las órdenes por medio de los juzgados, y eso es una parte y un rol muy importante que Estados Unidos toma en conjunto para que nosotros podamos luego colocar las órdenes en el país, trabajar con los juzgados también locales en Guatemala, generar estas órdenes de extradición y así nosotros poder sacar de las organizaciones estos grupos, capturándolos en Guatemala para que puedan ser procesados también en una corte en Estados Unidos. El día de hoy tenemos un número de 32 extraditables, de los cuales 21 de ellos están ligados directamente al tema del narcotráfico. Acá es donde nosotros también trabajamos con inteligencia y de forma estratégica, y trabajamos con otras instituciones del Estado, porque las organizaciones criminales son dinámicas. Si nosotros vemos una gran presencia, por ejemplo, en los últimos meses que hemos visto una gran presencia tanto en el Atlántico como en el Caribe por parte de grupos de Marina de los Estados Unidos, entendemos que pueden moverse las rutas hacia áreas terrestres o probablemente aéreas. Y nosotros hemos visto por experiencia, y esto nos lleva
uno de los decomisos más grandes que se hicieron en los últimos años, que se hizo en un puerto nuestro del Pacífico, en donde nosotros logramos con inteligencia determinar los cargamentos que llegaban para poderlos perfilar y poder inspeccionarlos. Y aquí estamos hablando de un puerto oficial de entrada. Y luego también tenemos todas aquellas áreas fronterizas donde tenemos fincas privadas que muchas veces también las utilizan con conexión de lados fronterizos para evitar los pasos que sí son controlados, las aduanas normales, y nosotros somos dinámicos también en determinar estas rutas. Sabemos también que hay rutas que también las utilizan no solo para el tráfico de drogas, sino también las están utilizando para el contrabando, tanto de producto que puede salir de un puerto y se quiere mover hacia otro país, dígase hacia Honduras, El Salvador o de México hacia Guatemala, y luego también productos bovinos que puedan salir de Guatemala hacia el norte. Es donde nosotros vamos focalizando nuestros esfuerzos y siendo dinámicos y acomodándonos para ser más proactivos que reactivos en las estrategias. Una de las acciones principales fue fortalecer las capacidades en nuestros puertos, maximizando nuestro personal, porque también tenemos personal en puestos de control interinstitucional que son terrestres. Y esto se logró por medio de la nueva ley de la PNC para poder tener fuerzas de seguridad fronteriza trabajando en conjunto con antinarcóticas, y de ahí nace la Dirección Antinarcótica y de Seguridad Fronteriza, que estamos esperando los últimos reglamentos para ya quedar como nos dicta la ley. Y esto nos ayuda a tener más capacidades, más personal, a generar más inteligencia, tener más perfilación de la carga que nosotros ingresamos en los puertos, y esto también nos ayuda a tener una facilitación del comercio. Estamos siendo más minuciosos en el análisis de lo que se está importando hacia Guatemala para tener esa capacidad de ir tras la importación específica que nosotros queremos inspeccionar y no tan aleatoria. Una de sus funciones principales es generar ingresos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos con casos de lavado de dinero, vamos contra estructuras, estamos golpeando directamente a la finanza, y la finanza es lo que ellos tienen como flujo de caja para poder iniciar un ciclo de corrupción, para poder solicitar o enviar otro cargamento. Entonces, lo que se busca es poder debilitar estas estructuras a través de, como bien se conoce también, bienes de extinción de dominio, lavado de dinero, para evitar que ese flujo que se genera como una burbuja que no tiene un soporte de una economía, que solo encarece precios, que solo encarece productos, sino que nosotros tenemos que movernos hacia una Guatemala que pueda tener un soporte económico real y no bajo estructuras ilícitas. Nos ayuda de diferentes formas, nos ayuda para entender cómo es que trabajan estas estructuras, cómo se van diversificando, a qué áreas están impactando y dónde nosotros debemos focalizar más nuestra presencia. Sabemos que mucho de todo este comercio ilícito, tanto de drogas, contrabando o inclusive el tráfico irregular de personas, por querer posicionarse en un área puede también generar esa violencia, que es con la que también estamos trabajando para evitar que se generen casos de violencia que nos pueden llevar a muertes de personas en el territorio nacional, que es lo que buscamos nosotros. Nuestro máximo interés es poder proteger la vida de todos los ciudadanos del territorio guatemalteco. Lo que nos ayuda es el tema de la ley
que declaran las pandillas terroristas. Eso es algo que se trabaja también desde este viceministerio, el terrorismo. Entonces, eso nos permite también poder ir más fuerte con las investigaciones hacia estos grupos de pandilleros que están generando esta violencia que muchas veces lleva a homicidios. El narcomenudeo es un tema transversal que no solo nos afecta en el país, nos afecta en la región. En muchos países que el narcomenudeo, que es como el último paso, digamos, entre la droga que se puede, el distribuidor más pequeño, llegar a la población. Entonces esas luchas se tienen que ganar también trabajando de forma conjunta. Tenemos divisiones como DIPANDA. DIPANDA es un área que se dedica específicamente al control, estudio y trabajo contra las pandillas. Tenemos una división especializada de investigación criminal también. Y luego tenemos la subdirección de investigación antinarcótica, las cuales estamos trabajando de forma conjunta para poder tener una reacción muchísimo más efectiva a la hora de detener a estos criminales denominados terroristas y poder presentar casos sólidos para que los juzgados hagan su trabajo de una manera también para poder ayudar a la población. Tengo que entender también que cuando nosotros hablamos de pandillas, usualmente podemos pensar tal vez un grupo de jóvenes que se unen porque tienen un gusto específico por algún tema, pero el tema es cuando estos jóvenes dejan sus estudios y ya no buscan una forma de un trabajo para el ingreso y empiezan a crecer o empiezan a tener familia. Entonces estas pandillas ya se van a dedicar a algunos actos ilícitos. El tema de consumo de drogas puede llegar también a que ellos puedan identificar que puede ser un ingreso que ellos pueden tener si lo distribuyen. Entonces el narcomenudeo y las pandillas usualmente siempre es algo que va relacionado, porque estos grupos van a querer, ya como conocen una cierta área, querer distribuir la droga en estas áreas, y como les está generando dinero, ingresos, luego quieren intimidar a las personas, y ya vemos otros delitos conexos como los que son las extorsiones. Entonces, al querer retener estas áreas, tienen conflictos con otras pandillas. Tenemos dos pandillas reconocidas grandes, que es la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Entonces definitivamente van a querer luchar por espacios, y al momento de luchar por esos espacios es donde nosotros vamos a ver que entre ellos, al momento de luchar los espacios, también generan la violencia. El tema que tenemos es cuando ellos también generan la violencia, y esa violencia llega hacia las casas o a los barrios de los ciudadanos guatemaltecos que también tenemos que ver la perspectiva que si tenemos algunos grupos transnacionales que se dedican a llevar la droga de punto A a punto B, también necesitan a alguien que sea su distribuidor final, y muchas veces las pandillas juegan ese rol del distribuidor final, de esa última onza que se le va a dar a la persona que vaya a comprar la droga, y muchas veces ese papel también lo van jugando. Lo que evitamos nosotros es que primero se dé esa parte, y luego que estas pandillas también vayan a crecer y que quieran trabajar ya como una estructura criminal, que lastimosamente esto es algo que venimos trabajando y luchando desde los 2000, donde se generan los fenómenos, muchas veces de pandillas que se crearon fuera de Guatemala y que afectaron al área de Honduras, Guatemala y El Salvador, en donde personas que ya con estos conocimientos empezaron a replicar estos malos hábitos que aprendieron, y ya con esas estructuras empiezan a fortalecer. Es por eso que debemos ser fuertes con el tema del narcomenudeo, con el tema de la distribución de drogas, no solo por la violencia que generan estos grupos, sino también por cómo nuestros jóvenes, cómo nuestras
nuestra sociedad puede ser afectada por el consumo de estos ilícitos que pueden también, en una sobredosis, a causar la muerte de una persona o en un estado de psicoactivo el que genera la droga, poder que estas personas lastimen a otras personas. Sí, lastimosamente dentro de estos grupos de crimen organizado se van a ir comunicando. Entonces sabemos que un ilícito puede ser el tráfico de drogas, pero también no tenemos que solo enfocarnos en el tráfico de drogas. Puede ser también una extorsión, que se puedan empezar a dedicar, como mencionaba, diversificar sus ilícitos y que ahora tengan extorsiones, que quieran utilizar algún tema de secuestro, que quieran utilizar algún tema de contrabando, y dentro del control de esos territorios es donde estos grupos algunas veces se comunican, o si no se comunican, generar un conflicto entre ellos. La denuncia es un factor muy importante dentro de la sociedad, porque muchas veces hay situaciones que suceden dentro de propiedad privada, lugares donde la policía no hace patrullajes porque también la protección a la morada no ingresa. Entonces hay muchos lugares específicos que el ciudadano que vive en las áreas conoce específicamente probablemente quién es el que distribuye la droga, en dónde se está almacenando, información que tal vez usualmente no está tan pública, pero sí de conocimiento para personas del sector. Entonces ahí es donde la denuncia se vuelve tan importante para que los grupos especiales de investigaciones puedan accionar. Y nosotros tenemos canales de denuncia muy importantes. El 1577 de la línea antinarcótica, tenemos también la página de la Subdirección de Investigación y de Análisis SAIA, donde pueden ingresar, pueden colocar su denuncia de forma confidencial, no se genera ningún rastro de la denuncia de la persona que lo coloca. En la página tenemos números de WhatsApp también que se los podemos trasladar, en donde se pueden adjuntar documentos, se pueden adjuntar fotografías, y esta información va a robustecer alguna investigación, o si hay una línea que se está llevando a cabo, esto ayuda a complementar la investigación por parte de los grupos especiales. Canales que les mencionaba, por medio de la página, por medio de la línea antinarcótica y por medio del WhatsApp, es totalmente confidencial. Eso es una de las garantías, que no se queda un rastro de la persona que envía la información. Y segundo, que nosotros tenemos controles muy estrictos en las personas que trabajan en esta área de recopilar información para evitar cualquier fuga. Pero el inicio principal es que no queda ningún rastro. No queda ningún rastro de la denuncia, de dónde proviene, quién la hizo, sino simplemente se toma como una denuncia anónima, de la cual a partir de ahí se da una investigación al hecho que están denunciando, más no a quien está dirigiendo la información. Los retos principales es que Guatemala había sido un puente pues los países de Centroamérica usualmente sabemos que estamos posicionados en un lugar muy privilegiado. Tenemos conexiones con el mar Caribe, con el mar Pacífico. Entonces, no solo para una cadena logística lícita son atractivos. Lastimosamente también estas estructuras criminales buscan nuestros países para poder utilizarlos de bodega, de paso para países que consumen muchísima más droga. Entonces el reto en la cadena logística es que hay
diversidad de formas de que ocultan la droga. Ahora nosotros vemos ya mezclados, donde la droga no viene simplemente como un kilo, como el que usualmente estamos acostumbrados a ver, sino que ya con drogas químicas, con precursores químicos, con drogas sintéticas, que se van diversificando, que drogas que van saliendo que son mucho más baratas, que se pueden mover de forma más, que la pueden ocultar de forma más fácil. Esos son los retos que nosotros tenemos, ¿verdad? Detectar de que si vienen mezclados en carbón, que si vienen mezclados en gasolina, que usualmente son de los más comunes que se han visto. También tenemos que tener cuidado con los precursores y la legislación de cómo vamos a atacar estos precursores para evitar que las drogas también sintéticas se vayan posicionando, porque también son drogas que son muy dañinas para la salud, y no queremos también que nuestra sociedad se vuelva un consumidor de todo este tipo de drogas. Tenemos bastante información primariamente de cómo es este tipo de drogas. Segundo, mantenemos constante entrenamiento, sobre todo en el tema de precursores, bastante comunicación con otras instituciones que también tienen que ver en este tema de la licencia, sobre todo porque tampoco todos los precursores son malos. Algunos de ellos son utilizados para realizar pintura, para cosméticos, hay un sinfín de formas, pero lastimosamente los grupos criminales también han buscado la manera para generar drogas sintéticas. Entonces ahí es donde nosotros como Estado estamos trabajando en conjunto para ir adelante de identificar aquellos precursores. Tenemos equipos específicos que saben determinar qué sustancia química lleva, tenemos pruebas presuntivas de campo que nos ayudan también a determinar si un producto contiene algún alcaloide o algún THC, que es cannabis, y así sucesivamente. También mantenemos entrenando a equipos para que vayan y puedan determinar esto en el campo. Hace unas semanas también tuvimos una graduación de nuevos agentes, específicamente en el tema antinarcótico, pero también, así como le mencionaba, tenemos unidades especiales como de IPANDA, de IC, que también están trabajando en esta lucha en conjunto en contra del narcomenudeo y en contra de las drogas de sustancia química. De que definitivamente queremos que Guatemala no sea un tránsito para ningún ilícito, y no solo de droga, sino también de contrabando o de tráfico irregular de personas. Queremos que Guatemala sea un hub logístico industrial en el cual los países vecinos, la región y los diferentes comercios internacionales vean a Guatemala como un hub logístico donde ellos pueden hacer un negocio, donde pueden pueden venir a instalar sus compañías, sus empresas, y desde acá distribuir sus productos, y no dejar que el crimen organizado pretenda a querer utilizar de otra manera nuestro país.